Bueno, ahora les voy a hablar acerca de el aparato reproductor masculino. Más adelante hablaremos del femenino. Bueno, en primer lugar, más superiormente tenemos la parte pélvica de los vasos deferentes. Se localizan en la pelvis. Su descripción es un tubo muscular que está dentro del anillo inguinal profundo, en la cara anterior de la pared abdominal y anteriormente también al conducto eyaculador. Termina en la ámpula. La función de esta vaso deferente es transportar esperma y fluido del epidimio durante la emisión. Ok, aquí tenemos la vesícula seminal. Se encuentra entre la vejiga y el recto. Ok, la descripción es un saco que está contorneado de músculo y sus ductos se conectan a los vasos deferentes. Ok, la función de esta glándula es secretar un fluido viscoso alcalino. El fluido constituye el 60% del semen. Ok, bueno, ahora pasaremos con la próstata. Su descripción es: contiene regiones musculares y glandulares. Contiene la uretra prostática, que es esta. Okay. Los conductos eyaculadores y de 15 a 20 ductos prostáticos. Y también contiene una cápsula densa externa. Su función es la función de este es secretar el 30% del volumen del semen. Secreta sustancias lechosas y ligeramente alcalinas. ¿Okay? Aquí tenemos la uretra prostática. Su función es transmitir orina y el semen se forma aquí por la combinación de la epidimis, las vesículas seminales y la próstata. ¿Okay? Aquí tenemos la uretra membranosa, que pasa a través de la pelvis. Mide aproximadamente entre 3 y 5 centímetros. Su función es en el hombre transmitir orina y semen, y en la mujer solamente orina. Y puede ser cerrada voluntariamente por el esfínter externo uretral. Okay, bueno, aquí tenemos el músculo bulbo esponjoso, que comprime el tejido eréctil del pene durante la respuesta sexual. También comprime la uretra esponjosa. Okay. Aquí tenemos ahora sí el bulbo del pene. Obviamente es el que contiene la uretra esponjosa y es el que está cubierto por el músculo bulbo esponjoso, que es el que lo comprime. ¿Okay? Y aquí tenemos la uretra esponjosa, que es la parte más larga de la uretra masculina, que aproximadamente mide entre 15 a 20 centímetros de largo en el hombre, y termina pues en el agujero de la uretra. Tenemos aquí la parte derecha de la base del pene. Esta parte se llena de sangre y ayuda a mantener la erección. Bueno, en los testículos tenemos la fase espermática. Se conforma de 3 capas: la externa, la capa cremaster y la interna. ¿Okay? Su función es proteger y envolver a los testículos y a los cordones espermáticos.
Aquí tenemos la epidimis del testículo, sí, del testículo, que es un órgano, un tubo muscular que se divide en una cabeza, un cuerpo y una cola. ¿Okay? El esperma puede permanecer guardado en este tubo durante 5 a 6 semanas. Aquí tenemos la parte escrotal de los vasos deferentes. Ya los expliqué. Y por último tenemos los testículos, que son dos, obviamente, en el hombre, y tienen una capa externa que se llama túnica albúgena de los testículos. En el interior está dividido de 200 a 300 lóbulos, y cada lóbulo contiene al menos 3 túbulos seminíferos. La función de estos es producir las células espermáticas y producir andrógenos, como la testosterona. Bueno, un dato interesante es que los testículos están más o menos 3 grados menos que el demás cuerpo. La temperatura de los testículos está regulada principalmente porque está externamente, y aparte está a una distancia considerable de la cavidad del cuerpo, o sea, del abdomen. ¿Ok? Y aparte también se intercambia calor entre la arteria testicular y la vena paniforme del plexo venoso. ¿Ok? El escroto, que es una bolsa de piel, por así decirlo, y contiene músculo liso. Sus paredes contienen músculo liso. Hay un septum que divide entre las partes izquierda y derecha, que igualmente divide los testículos de izquierda y derecha. La línea del medio del escroto es indicador del septum. ¿Ok? Bueno, y aquí tenemos el pene en toda su extensión, que contiene obviamente cuerpos esponjosos y cuerpo cavernoso. ¿Okay? Cuando ocurre una erección, estos cuerpos se llenan de sangre y es lo que permite la erección. Aquí tenemos el cuerpo cavernoso del pene, que, como ya lo había dicho, se llena de sangre también y está cubierto por la túnica albúgena también. Y aquí tenemos el cuerpo esponjoso del pene. Como pueden ver, la cabeza también es esponjosa, por así decirlo. Y tenemos aquí el remanente del prepucio, porque a este tipo le hicieron la circuncisión. Cuando no está circuncisado, normalmente está recubierto hasta la cabeza. Aquí tenemos el glande del pene, o la cabeza de este mismo. Es igual, es esponjoso y por lo tanto se llena de sangre al tener la erección. Y por último aquí tenemos la uretra, el orificio de la uretra. Y aquí tenemos la fosa navicular, que es la porción terminal de la uretra esponjosa, y que aquí también va a conducir orina y semen hasta llegar al orificio uretral. ¿Ok? Bueno, me parece que eso es todo del órgano reproductor masculino. Oh no, mira, me falta aquí la fascia profunda del pene, que es una membrana gruesa que encierra, por así decirlo, al cuerpo del pene. Se encuentra entre la túnica albúgena y los cuerpos erectrones se encuentra entre la túnica albúgena de los cuerpos eréctiles y la fascia superficial. Aquí tenemos una vena dorsal del pene, que pues obviamente drena al tejido que se llena de sangre. Y tenemos la famosa túnica albúgena del pene,
podemos ver que recubre a los cuerpos eréctiles. Aquí tenemos el plexo venoso de la próstata, que drena también a los cuerpos eréctiles del pene, a la vesícula, a la vejiga urinaria y a la próstata. Aquí tenemos la sínfisis púbica. Este es el esfínter anal. Esta es la uretra preprostática. Ok, ahora sí es todo. Gracias. Bien, pues ahora veremos el pene en su cara anterior. Bueno, aquí tenemos el cuerpo del pene, el remanente del prepucio del pene y la cabeza o glande del pene. Quitando la piel tenemos acá arriba los ligamentos suspensorios del pene, la fascia superficial del pene, la fascia profunda del pene, la vena superficial dorsal del pene, que eso no es par, es única, y termina en la vena pudencial externa. Aquí tenemos la arteria dorsal del pene. Distribuye en la piel del pene y en el glande del pene. Aquí tenemos la vena profunda dorsal del pene. Obviamente es igual, no es par, es única. Y durante la respuesta sexual es comprimida entre la fascia profunda del pene y la túnica albúgena para evitar que la sangre escape del tejido eréctil. Aquí tenemos el nervio del pene, el nervio dorsal, que es ramo ventral de las vértebras de los nervios espinales sacros de la 2 al 4. Su composición es meramente sensitiva y es sensitivo del cuerpo del pene. Ok, aquí cortamos el pene y vemos aquí los cuerpos cavernosos. Ya los he explicado antes: el cuerpo esponjoso, la uretra esponjosa, el cuerpo del pene o lo que queda de él, la túnica albúgena y la vena profunda dorsal del pene. Aquí tenemos los cordones espermáticos, que son pares. Llevan en ellos mismos nervios, vasos linfáticos y los vasos deferentes. Se conforma de 3 capas. La función es conducir la vascularización y los nervios hacia los testículos y llevar los conductos deferentes del escroto a la pelvis. Y en la fascia media contiene el músculo cremaster. Okay, aquí tenemos el septum del escroto. Estos serían los testículos con la fascia espermática y esto sería la fascia espermática. Ahora cortamos la fascia espermática y vemos aquí la fascia espermática cortada. Aquí tenemos el plexo venoso panfiforme, que ya lo dije antes, que drena al testículo, a los epidimos y a los vasos deferentes, y termina en las venas testiculares. Algo interesante aquí es que la vena derecha testicular drena directamente a la vena cava inferior, mientras que a la izquierda drena a la vena renal izquierda. ¿Okay? Aquí tenemos la arteria testicular y sus ramas. Su origen es de la aorta abdominal. Distribuye a los testículos, a los espídimos, a los vasos deferentes y otras estructuras del cordón espermático. Aquí tenemos los vasos deferentes. Ya los he explicado antes, que su función es transportar el esperma y los fluidos de la epidimis durante la emisión.
y cuando se hace la vasectomía se corta la parte testicular. Ok, aquí tenemos la cola del epidimio, el cuerpo, el epidimio completo y la cabeza del epidimio. Y por último tenemos los testículos, que ya los había explicado hace un momento. Ok, bueno, ahora les hablaré acerca de los órganos reproductores femeninos. Aquí la parte que tenemos iluminada es el ovario. Es bilateral, o sea, es par, son dos obviamente, tiene forma de almendra y contiene los óvulos. Su tamaño igualmente es parecido a una almendra. Aquí tenemos el tubo uterino o trompa de falopio. Es parte del sistema reproductor femenino. Por aquí van a pasar los óvulos al útero, hacia el útero, y mide aproximadamente 10 centímetros de largo. Y pues también que contiene la ámpula, que es donde normalmente se van a fecundar los espermatozoides. Tenemos el fundus del útero, que es la parte que parece así domo, pero bueno, las funciones de este fundus es contraerse para expulsar al feto o el producto. Bueno, aquí tenemos el cuerpo del útero. Tiene forma de pera y tiene una cavidad. Anteriormente contacta con la vejiga y los intestinos. Y es continuo con el cervix del útero. La función es conducir el esperma y la implantación para el blastocisto. Suplir nutrientes y oxígeno vía la placenta al embrión y al feto. Igualmente, esta se contrae para facilitar la expulsión del niño al nacer. Y aquí tenemos el útero en toda su cavidad. Aquí tenemos el cervix canal del cervix. El fornix posterior de la vagina se localiza en la parte superior y es un espacio, por así decirlo, que está conformado entre el útero y la vagina. Aquí tenemos el os externo del útero, que es una abertura así muy pequeña. Aquí tenemos el fornix anterior de la vagina, que es igual un receso, una cavidad formada entre el útero y la vagina. Aquí tenemos la vagina en toda su extensión. Está rodeada de músculo liso. Tiene una longitud aproximadamente de 9 centímetros. Y tiene el fornix anular en la parte superior. La función de este es en parte para conducir el flujo menstrual y en otra es el canal para que nazca el bebé. Un comentario es que las paredes de la vagina no contienen ningún tipo de glándulas. Aquí tenemos la cruz del clítoris. No se alcanza a distinguir muy bien. Aquí tenemos lo que vendría siendo el clítoris por completo, que esto vendría siendo el glande en la mujer prácticamente, porque también es eréctil. Ok, y pues un comentario es que este órgano tiene una densa inervación que solamente sirve para dar placer. Aquí tenemos el monte Venus. Y aquí tenemos los labios menores y los labios mayores. Enseguida paso a una vista interior para que podamos observar los genitales externos. Bueno, y aquí estamos en una vista externa, por así decirlo.
tenemos el Monte Venus, que es la parte externa y detrás de este simplemente hay un cojín de grasa, por así decirlo. La grasa incrementa durante la pubertad y desaparece en la mayor parte en la menopausia. Aquí tenemos los labios mayores. Es una proyección externa de los genitales. Aquí tenemos los labios menores, que igualmente estos simplemente no contienen pelo y son libres de grasa. Contienen glándulas sebáceas y las glándulas sebáceas lubrican el vestíbulo y aparte ayudan a dirigir el chorro de orina. Aquí tenemos el vestíbulo del perineo femenino. Aquí tenemos el orificio uretral externo, el orificio de la vagina, la superficie de proyección del cuerpo perineal, el triángulo urogenital, el triángulo anal, el ano, la división de los glúteos y el glúteo y el doblez del glúteo. Ok, removiendo acá tenemos el diente púbico, los labios mayores. Aquí retirando los labios mayores tenemos el prepucio del clítoris, la cabeza del clítoris, el músculo bulboesponjoso femenino, el músculo superficial transverso del perineal y el isquiocavernoso, el músculo isquiocavernoso. Tenemos la membrana perineal y por último pasamos al tejido erecto. Aquí tenemos el ligamento suspensorio del clítoris, el clítoris en toda su extensión, el cuerpo del clítoris, la cabeza del clítoris, la cresta del clítoris, el vestíbulo o el bulbo del vestíbulo y las glándulas vestibulares mayores. Tenemos una fosa, la fosa isquioanal, y tenemos aquí por último los glúteos máximos. Ok.